No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me compraste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más. Llévame, Señor, llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Comienza a entregarle tus cargas, comienza a entregarle a Él. Queremos estar en tus cámaras, Señor, a tu abrigo. En Él hay descanso. Entra en el descanso del Señor. La
8:1. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a las carnes, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Digan conmigo, es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pues si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Es un pasaje muy caro, porque habla mucho de la carne. Bueno. Pero ¿se dieron cuenta la cantidad de veces que habla, que nombra que escribe la palabra carne, el apóstol Pablo? ¿Sí? Una cantidad de veces habla ese vocablo, carne y espíritu, ¿verdad? Y dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ustedes saben que esta es una carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma. Y yo estaba escudriñando y estudiando este pasaje. Pablo escribe, ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y en arameo, ¿verdad? Y hay a veces palabras que son tan profundas y tan potentes que en la traducción se quedan cortas. Porque cuando Pablo dice que cuando vivimos en el Espíritu no tenemos condenación, él está diciendo, y ese vocablo Espíritu es tan fuerte, tan poderoso, como un viento recio, como el que llenó la casa donde estaban los discípulos, y como el que hizo naufragar a Pablo, por ejemplo, al apóstol Pablo, que rompió el barco y terminó náufrago en una isla. ¿Se acuerdan? Es tan fuerte que te quita el control. Es tan poderoso que ya no vives por tu voluntad. No vives en función de tu propósito, sino que vives en función de a dónde sopla el Espíritu para que tú y yo seamos guiados.
para que tú y yo seamos empujados a su voluntad y a su propósito. Es tan poderoso que ya la casa no es tuya. Que se supone que las decisiones no son ya tuyas ni mías. Que se supone que ya no hay cuestionamiento a cuál sea su voluntad y lo que Dios diga. Que ya no hay lugar para la acusación, menos para la condenación. Menos para la culpa. Que lo único que produce es condenación, cuando sabemos que la convicción, por lo contrario, produce arrepentimiento y nosotros ahí somos transformados. Pero aquellos que viven en el Espíritu, o sea, en la comunión y la conexión, pero también siendo, dándole el dominio de su vida a este poderoso viento, que es una analogía, ¿verdad? Pero es a la voluntad del propio Espíritu Santo, son libres de cuestionamientos. Por eso el apóstol Pablo en este pasaje habla de vivir en el Espíritu. Cuando ya nosotros no cuestionamos la voluntad de Dios, no cuestionamos la palabra de Dios, no cuestionamos lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer, sino que somos gobernados, como los barcos son gobernados por los vientos, ¿verdad? Que terminan en naufragios, por ejemplo, como el viento que fue tan recio que hizo temblar la casa donde estaban los apóstoles, hizo los discípulos. Entonces el control ya no es nuestro. Y decime si vos, cuando subí al ómnibus, le preguntaba al chofer, ¿sabés dónde vamos? Y él te iba a decir, yo sí, vos sabés. Porque tiene que, ¿sabés manejar? ¿Sabés conducir? No le preguntamos, ¿verdad? Nos sentamos y unos cuantos de nosotros clavamos el pico y dormimos. Y nos despertamos a veces donde dice, destino, ¿verdad? Y no sabemos si el hombre tuvo un buen día o no. Imagínense lo que viaja en avión, ¿verdad? A ver si el capitán sabe pilotar manejar el avión, si sabe dónde va. No le preguntamos. Pero a veces le preguntamos a Dios, ¿por qué, Señor? O mentira que soy el único. Le preguntamos, ¿por qué, Señor? Porque no estamos viviendo en ese momento, no estamos conectados con el Espíritu Santo. Y si bien es cierto que nuestra mente finita a veces no entiende, nuestro espíritu, nuestra mente y entendimiento deben ser renovados en su espíritu y su palabra. Y cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo salió para ser juzgado, terminó en un lugar que no correspondía. Pero él sabía que no iba a morir nadie. El apóstol mismo es el que escribe acá, hablando de lo que es la vida en el Espíritu y gobernada por Él. Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra de Dios, la ley de Dios, es la que revela mi condición, mi debilidad y mi imposibilidad de poder seguirlo a Él, agradarlo a Él. Acuérdense que el joven rico viene a Jesús y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús, ¿se acuerdan que le contestó con los mandamientos? Todos los he guardado de mi juventud. Perfecto, buenísimo. Ahora andá y vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Y el muchacho se entristeció. No alcanza a guardar los mandamientos. No alcanza a portarse bien, entre comillas. ¿Verdad? Porque dependemos de algo mucho más, que es su gracia.
Y esa es la ley del Espíritu, amén, que revela nuestra condición, que por más que querramos no podemos en nuestra humanidad. Por más que querramos no podemos someternos a Él, no podemos obedecerle, no podemos creerle. Pero alguien le dijo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y no hay mayor reverencia delante de Dios que la confesión de que soy incrédulo. Y que, Señor, ayúdame en mi incredulidad. La confesión y el Señor está pronto para perdonar. Cuando no podemos creer. ¿Vieron? Yo les decía, Pablo habla en varias ocasiones, nombra el vocablo carne. Yo le decía, esto lo está escribiendo la iglesia de Roma, ¿verdad? Pero no solo se refiere a los intereses humanos y a veces mezquinos, sino que también se refiere cuando Pablo habla, se refiere también al lazo sanguíneo. La carne no hereda. El lazo sanguíneo no hereda. Por tal motivo Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. A veces nosotros, porque es más fácil, más cómodo, usamos bastones. Y la fe de los que van al lado nuestro puede ser mi papá, mi mamá. Pero o puede ser mi hijo, mi hija. O puede que yo sea el bastón y tengo miedo que, mirá si se da cuenta que puede depender de Dios y no de mí. Entonces, se está encontrando conmigo, no se está encontrando con Dios. Y también Pablo habla de esto, cuando habla de vivir bajo los designios de la carne, o depender de los lazos sanguíneos. También Pablo dice que en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Verdad que si yo puedo meditar en su palabra, encuentro tanta promesa? Dios se revela a mi vida de una manera tal que la esperanza me inunda y la paz de saber que el Señor tiene el control para cada situación, para cada momento, para cada instante, no solo para cada necesidad, para mi vida toda. Y que muchas veces aquello que nosotros catalogamos como fracaso, en realidad Dios está forjando cosas nuevas. ¿Por qué? Porque es un viento recio que nos va empujando. Porque se supone que la casa no es nuestra. Él quiere adornarla como quiere. Y si quiere picar los cimientos y que si quiere derribarla para hacerla de nuevo, lo va a hacer porque se supone que, como cantamos hoy, ¿qué cosa la casa es? ¿Verdad? Dice el apóstol, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice el versículo
Pero si Cristo, 10, está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Creer a Dios, creerle a Dios, querer seguir a Dios, viviendo, ocupado, afanado en los designios que acá Pablo llama de la carne, o sea, en lo que sería perseguir los designios humanos, produce muerte. No se puede. Es imposible. Si yo quiero seguir a Dios por las cosas, lo voy a seguir un ratito. Y lo voy a seguir por las dudas. Voy a buscar a Dios por las dudas que me pase algo, por las dudas que me falte algo, por las dudas que me duela más, que se agrave la enfermedad, por las dudas. Si yo no hago morir todos esos mis deseos, hoy decían cuando ministraban la adoración, renunciamos, nos vaciamos, dijeron. Nos vaciamos de nosotros mismos para depender de ti, para llenarnos de ti. Si yo no hago eso, no puedo seguir a Dios, a Cristo. Lo voy a hacer por un ratito. Lo voy a seguir de lejos, porque acuérdense que había multitud de gente que seguían a Jesús, pero solo los discípulos que estaban cerquita del lado de él escuchaban los manjares que salían de su boca. Esos eran los que vivían para afectar luego por el Espíritu. Los discípulos, los que intentan imitar a Jesús. Los otros eran las multitudes, no eran los discípulos, los que iban a buscar los milagros, las sanidades, la liberación, los que no recibían transformación. Por eso necesito yo hacer morir los designios y las obras de la carne. Ahora, ¿por qué todo esto? Bien lo que dice el versículo 11 que leímos recién. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Yo necesito estar ligado a Cristo por su espíritu, porque por la carne no puedo. Porque solo así yo voy a perseverar. Porque solo así llegará el momento en que todos nos vamos a morir, ¿verdad? Pero nuestro cuerpo será vivificado como fue vivificado el de Él. Tenemos la promesa, todos los que estamos acá, que somos hijos de Dios, esperamos, ¿verdad?, la redención, el arrebatamiento de la iglesia o cenar con Él, el día que muramos, encontrarnos con Él. ¿No es cierto? Este mismo cuerpo en el que nosotros habitamos será vivificado, transformado como el de Cristo. Y es una promesa que nosotros tenemos que tener presente todo el tiempo. Porque tener presente ese privilegio nos permite perseverar, pero afectar a tanta gente, como por ejemplo la semana pasada, el hermano Darío dando testimonio de que el miércoles dando testimonio de que su hermano en el último momento recibió a Jesucristo en su corazón, se adelantó a la gloria del Padre y lo está esperando. No hay mayor milagro que el milagro de la salvación. No hay mayor milagro porque a pesar del dolor y de la separación, sus hijas que le predicaron, su nieta, ¿verdad? Y el esposo de su nieta que le predicó, tienen el consuelo de que recibió el mayor milagro. Entonces es tan importante que nosotros podamos perseverar en la comunión con el Espíritu que afecta a tanta gente para la vida eterna. No para el ratito, para la vida eterna. Por eso nosotros necesitamos vaciarnos de los designios, que acá Pablo dice, de la carne, y más aún de sus obras, renunciar a ellas, para vivir por su Espíritu. Dice el 12, así que hermanos, deudores somos no de la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Que son en Gálatas. Ahí me va a poner Martín. Porque
Gálatas. Ahí va. Y a todos los que aman conforme a esta regla, y paz, misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause... ¿Era este? Estamos en vivo. Ahí va, digo, puedes andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si os sois guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Bueno, todas estas cosas, porque dice que haríamos aquello que no queremos. En unos versículos anteriores, el dominio ya no sería nuestro. Después, como resultado, vienen todo este tipo de cosas. Pero si no, ya está diciendo, ya le cedemos nuestra vida y el control de nuestros sentimientos, nuestras emociones, toda nuestra alma, y termina afectando todo nuestro ser, ¿verdad? A los pensamientos que no andan volando después, sino que ya aterrizan, moran en nuestra cabeza, en nuestra mente, y dominan, ¿verdad? La casa se mete en intruso, estábamos cantando de la casa, hay intruso, no inquilino, no tienen ni permiso, ¿verdad? Y ya después se complicó. Y esto miren como resultado nada más. Y Pablo dice, es tan importante que entiendan esto, porque el versículo 12 dice, ustedes son tan importantes que todo esto es una pérdida de tiempo para ustedes. Se están perdiendo de lo mejor. Versículo 12 del libro de Romanos 8. Así que, hermanos, de doble somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Pablo le escribe a los romanos y mete a la iglesia en el contexto que ellos vivían. La adopción era algo muy, pero muy complicado. Tan complicado que el padre de familia tenía patria potestad sobre sus hijos, no solo hasta la mayoría de edad, sino que por el resto de su vida. Él era dueño de toda la familia. Entonces ceder a una persona para adopción de otra era muy complicado. Estaba cediendo parte de su propiedad. Pero en el caso que esto sucediera, la persona que era adoptada se le borraba literalmente todo su pasado, incluso las deudas. Pica, ya están pensando, ¿no? Bueno, incluso las deudas. Tenía una vida completamente nueva, desde cero. Tenía un padre nuevito. Pero ojo, porque dentro de esa casa, y donde tenía su nueva familia, no tenía privilegios de hijo adoptivo. Tenía privilegios totales, completos. Y esto los romanos lo vivían muy bien, porque estudiando esto encontré que un emperador se llamaba Claudio, luego le sucede Nerón, no era su hijo, era un hijo adoptivo. Un hijo adoptivo que heredó. Y acá dice Pablo, el Espíritu mismo da testimonio, versículo 16, a nuestro espíritu de que somos hijos suyos, y si hijos también herederos. A ver, Nerón, como hijo, estoy usando un ejemplo, adoptivo, pero que ya era legal con todos los privilegios. ¿Qué hereda el hijo de un rey? Un reino. Entonces esto es tan fuerte lo que Pablo le dice a la iglesia de Roma,
que si vos podés entender que tenés un espíritu de adopción, o sea, que sos hijo legítimo de un rey, ¿qué cosa tenés para heredar? ¿Qué cosa? Rey. Decime si no es una pérdida de tiempo perseguir los designios de la carne, las preocupaciones diarias, cuando vos decís, soy heredero de un reino. ¿Qué es una pérdida de tiempo? Cuestionarle a la palabra, interrogar su voluntad, sus propósitos. Porque es mi rey. Y es su reino en mí. Y dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué le dice esto a Pablo, a los romanos? Porque en una ceremonia de adopción habían 7 testigos que ellos eran los que certificaban ese acto de adopción y que ese hijo iba a ser legítimo y como este hombre pudo heredar un imperio. No hay nadie más que el Espíritu mismo, el que ahora da testimonio al Espíritu de los hijos de Dios. No son 7 personas, no son 7 apóstoles, 7 profetas, 7 pastores, no son 7 presidentes, no son 7 reyes de la tierra. Es el mismo Espíritu de Dios que da testimonio que hubo una ceremonia de adopción, por decirlo de alguna manera, y que ahora sos hijo legítimo. ¿Qué significa? Que sos rey, que sos reina. Amén. ¿Por qué? Porque sos hijo de un rey de reyes. Y sos heredero de ese reino, pero sos coheredero. O sea que con Cristo heredás lo mismo. Imagínate, tu papá es un rey, vos sos una princesa, un príncipe que se transforma en un rey. Tus hijos heredan contigo. Tus hermanos heredan contigo. Por eso es que dice, sos heredero, pero coheredero con Cristo. O sea que heredás lo mismo que Cristo. Está heavy, está poderoso. Por eso dice Pablo, no pierdan tiempo con este tipo de cosas. Es tan poderoso lo que ustedes están heredando. Es tan poderoso lo que Dios de sí se está dando sobre la iglesia, que ni siquiera vale la pena detenerse para cuestionar los designios de Dios. Y si hijos también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hijos de Dios, reyes y reinas del Señor. No hay cosa más hermosa que el Señor pueda usufructuar su casa, tomar las decisiones, que el Espíritu de Dios pueda gobernar y tomar las decisiones por medio de sus hijos, para que sus propósitos sean cumplidos, para que se cumpla el propósito por el cual el Señor te llamó, te creó, te formó, te hizo acepto ante Él y te hizo su hijo. Te hizo su hija para que pueda ser heredero, para que pueda ser heredera. Es un tiempo maravilloso de que nosotros podemos acercarnos delante de nuestro Padre, que es Rey, que es soberano, pero es nuestro Padre. Que si es necesario, como hacía mi papá o yo hago con mis nenas, me agacho y la escucho y me hago me detengo, me pongo a su altura para escucharla, para escucharlas, para escucharlos. Papá Dios es hermoso, es maravilloso, Él es bueno. Y todos sus designios son para sus hijos, para que en ellos sea revelada su gloria, para que en ellos sea Dios manifestado, para que en ellos su reino sea extendido. Cuando llega un rey a un lugar,
El reino se establece en el lugar donde ese rey está. Eso pasa, por ejemplo, en las embajadas. El territorio de una embajada es territorio de ese país. El reino de Dios se establece en los corazones de sus hijos. Amén. Y es un privilegio que nosotros podemos acceder y disfrutar. Por eso nosotros necesitamos ser renovados en el Espíritu. Renovados en la comunión con su palabra. Renovados en la comunión con Él. Amén. Renovados en Él. Amén. Que nuestros ojos, pero que nuestros oídos sean abiertos y sensibles. Que nuestro espíritu pueda estar perceptible a su voz, a su presencia, a la persona del Espíritu Santo. Amén. Y ese es el deseo de Él para nosotros.